Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor del sello Grijalvo en Penguin Random House. Y bueno, a nombre de la editorial agradecemos a la Feria Internacional del Palacio de Minería por este espacio y a ustedes por acompañarnos. Estamos muy contentos de presentar este libro, Vivir con el narco. Es un libro que pues reúne el trabajo periodístico de Manu Ureste. Manu Ureste pues es un periodista de investigación en animal político y a lo largo de esta trayectoria pues ha cubierto mucho del narco, ¿no? Se ha encontrado también pues con que el narco pues es un fenómeno que ha arrasado con el país de ciertas maneras, pero que también ha arrasado con la vida de una manera distinta en muchas poblaciones, ¿no? Ahora es algo muy natural en muchos pueblos, en muchos estados, y aquí Manu nos relata mucho de eso, de cómo ahora la gente vive de manera muy natural el narco en su vida cotidiana, cómo se han adaptado, cómo de alguna manera pues han estado con esta situación casi toda su vida. Sin duda, pues la verdad es que vale mucho la pena leer este libro, entonces pues les agradecemos mucho que estén con nosotros. También, por supuesto, agradecemos a Luciana que esté aquí con nosotros. Luciana, una increíble periodista que también es autora de la casa, y pues bueno, ya los dejo con ellos para que platiquemos. Más tarde viene, al terminar la presentación, tenemos firma de libros de Manu en el salón de firmas, que está a un lado de la escalera, del lado derecho. Entonces, también los llevaremos con el libro en mano, habrá una guía que los lleve para allá. Entonces, ahora nos vemos. Muchas gracias. Hola a todos, a todas, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo en esta presentación de Vivir con el Narco. Gracias, Manu, por la invitación. No rompas, por favor, nada. Ya estoy rompiéndolo todo. No, gracias a ti, de verdad, por participar y acompañarme en este día tan importante. Para mí, la verdad, Manu, y pues contárselos a todos ustedes, es muy emocionante que me hayas invitado a presentar este libro. Yo a Manu, antes de ser su amiga, antes de conocer lo generoso colega que es, pues yo lo conocí básicamente, o lo escuché por primera vez, o lo leí por primera vez a través de su trabajo, a través de sus crónicas, a través de sus reportajes, de su cobertura. Y cuando yo leía ese trabajo que Manu hacía, la verdad es que pensaba que ese trabajo tenía todo lo que un periodista podía desear, que era un trabajo que tenía datos, información pública, sí, pero también de la que se pide a través de transparencia, se lucha a través de transparencia. Tenía base de datos propias, ¿no? Ese intercambio de información que se hace en las redacciones. Y tenía, además de todo eso, estaba bien escrito, ¿no? Era una lectura, una historia que te llevaba, que te metía, que te hacía empatizar con los personajes, que te hacía sentir algo de lo que estaba pasando, que traspasaba las páginas, que traspasaba las cifras. Y además de todo eso, lo que tiene el trabajo de Manu, y para mí eso es pues, lo más relevante, es que no te deja indemne, ¿no? No sales de ahí de la misma manera que como entraste. Digamos, en definitiva, lo que estoy diciendo que para mí el trabajo de Manu, desde que lo empecé a leer, era todo lo que un periodista tenía que aspirar. Yo leía eso y decía, a este periodismo deberíamos aspirar. Yo a Manu lo admiro. Y además había algo que me pasaba muy personal, que tiene que ver con pues, los periodistas que no nacimos en México, no los que venimos de otro lado. Yo creo que los que venimos de fuera tenemos una gran desventaja y quizás una pequeñita ventaja, y Manu lo que hace es subsanar la primera y potenciar la segunda. La desventaja, evidentemente, es llegar a un lugar en el que no se conoce el contexto, ¿no? Uno llega de afuera a un lugar completamente distinto donde uno es y no conoce las reglas del juego. Y Manu lo cuenta justo al inicio de este libro, y les voy a leer un pequeño fragmento. Editado por mí, Manu, perdón. Gracias. Junio de 2008. Con 20 y tantos años, muerto de miedo, pero con la ilusión, el entusiasmo y la curiosidad de quien apenas empieza en el periodismo, llegué a la ciudad de Córdoba, en Veracruz, a trabajar para el diario El Mundo. Tan no sabía dónde estaba parado que tuve que recurrir varias veces al mapa de México para ubicar Córdoba en la zona centro de Veracruz. Por eso, cuando aquella mañana de principios de junio, la primera en la ciudad,
Salí a dar un paseo en busca de uno de sus famosos cafés y me encontré a varios convoyes del ejército patrullando el centro estilo colonial, entrando incluso a pie y encapuchados a inspeccionar los alrededores de la hermosa catedral y de los hoteles centenarios de la zona. Me quedé boquiabierto y francamente asustado. Aunque más preocupado me quedé cuando le pregunté a una señora que atendía un puesto callejero de periódicos cuál era el motivo de tantos soldados y marinos subidos a las torretas de unas Humvees que solo había visto en las películas de la invasión estadounidense en Irak. ¿Qué no sabe, joven? Estamos en guerra, me dijo la señora con una expresión divertida en su rostro, al ver que yo, aún más turista que otra cosa, no entendía nada. ¿Cómo que en guerra, señora? Ay, mijo, estamos en guerra contra el narco, pleno 2008. Esa fue la primera vez que escuché que en México se estaba librando algo parecido a una guerra en contra de los grupos del narcotráfico. Entonces, imaginando a este chavo llegando con 20 y tantos años a Córdoba en pleno 2008 y 17 años después, convirtiéndose en uno de los periodistas que más sabe sobre la violencia en este país, que más ha reporteado el tema y pues que ha escrito esta maravilla. Evidentemente eso es trabajar una desventaja, ¿no?, con la que uno llega. Y la pequeña ventaja que creo que se tiene es la capacidad de asombro, porque evidentemente cuando uno vive inmerso en la violencia, ya sea por supervivencia, por hastío, por hartazgo, pues va generando como esta piel gruesa, ¿no?, que muchas veces se vuelve indolencia, porque pues si no, no hay otra manera de sobrevivir. Y yo creo que Manu le entra a vivir con el narco con esa capacidad de asombro, ¿no?, con esa sorpresa, con esa intención de contar de una forma distinta, además, lo que ya se ha contado muchas veces, ¿no?, porque sabemos que evidentemente la violencia en el país ni es nueva, ni no está en los periódicos, ni no hemos escuchado hablar de ella, y sin embargo, creo que el gran desafío es hacerlo de una manera distinta y que pase, ¿no?, pase de las páginas, que pase de la nota, que pase del reportaje. Son 17 historias en las que Manu acompaña, investiga, platica con las víctimas en diferentes partes del país, en diferentes momentos además, ¿no? Son 4 o 3 sexenios que abarcas, 3 sexenios muy distintos entre sí, sin embargo todas estas historias son absolutamente actuales y podrían ocurrir en cualquier momento, ¿no? Pienso en la comunidad que toma las armas para tratar de defenderse de los narcos y de los talamontes, o de la pareja que está esperando que sus 2 hijos de 8 y 11 años lleguen a Estados Unidos, ¿no?, y están justo en ese tránsito de espera, en los que no saben si pues, ya los agarraron, si pasaron, si no, si los secuestraron, si los violentaron de 1000 maneras. Esta casa de torturas, ¿no?, una casa del narcotráfico que está diseñada estructuralmente para torturar y para cercenar y para violentar y para horrorizar, ¿no? Y de todas estas historias, Manu hace que no salgamos de la misma manera después de leerlas. Son muy distintas entre sí, sin embargo hablan de lo mismo y reflejan lo que está pasando en este momento. Y Manu hace algo que para mí es muy, pero muy valiente, ¿no?, porque narra estas historias y las narra, evidentemente la violencia es también muy masculina, ¿no? Entonces vemos mundos muy masculinos, incluso con violentadores, y vemos las fotos de Manu con sus botas recorriendo los terrenos. Y al final del libro, Manu se pone en un estado de completa vulnerabilidad y habla de algo que creo que deberíamos hablar más seguido. Y el epílogo justamente va de con qué sueñan los periodistas. Y a mí me parece muy, muy valiente de su parte, lo que sueñan los reporteros. Y a mí me parece muy valiente de su parte porque después de toda esta violencia que él pone sobre la mesa, y evidentemente lo vemos a él todo el tiempo, ¿no?, entrevistando a las víctimas y además haciéndonos entender que, claro, la violencia nos afecta a todos y a todas, pero hay una parte de la población que los afecta mucho más y que los deja con una decisión dicotómica donde se puede ser víctima o se puede ser victimario, y no hay mucho más. Y después de todo eso, Manu, y también voy a leer unas
fragmentos autoeditados, pero se pone en un estado de vulnerabilidad y cuenta cómo a él le afecta todo eso. Y habla además de parte de su historia, pero sobre todo cuenta cómo esa violencia también se mete debajo de sus uñas, de su piel, como lo dice Ricardo Rafael en este pequeño prólogo. Las pesadillas comenzaron a hacerse habituales. Eran igual de vívidas y nítidas como la que narré en las primeras páginas de este epílogo. Tanto que también podría plasmarlas en un texto. En algunas ocasiones yo era un periodista infiltrado en una fiesta de narcos de la que jamás volví a salir con vida. En otras, un sicario me ponía de rodillas y con una pistola en la nuca al amanecer en un terreno baldío. En otras, me pedía que trabajara para el cártel o matarían, uno por uno, a todos los miembros de mi familia. Pesadillas que eran mezcla de mis textos y de mi trabajo, mezcla de películas, de series y libros, mezcla de mis miedos más profundos y arraigados, y mezcla, quizá, de un estrés postraumático que no trabajé a tiempo. El periodismo, y esto también lo deberían de enseñar en las facultades, también es una profesión de alto riesgo por el desgaste mental que conlleva, por el desgaste de escuchar, procesar y escribir historias terribles, como las narradas en este libro, por la impotencia y la frustración que genera ver que es tan complicado que las cosas cambien para bien, aunque sea un poquito, por la culpa de sentirte aliviado cuando llegas a casa con tu esposa y tu perrita, mientras ahí afuera las víctimas se cuentan por miles y las masacres no cesan, o por el peso de la responsabilidad que cargas en los hombros cada vez que un texto sale firmado con tu nombre y apellido, y las vidas de muchas personas están en tus manos. Supongo que todo lo anterior es el precio de la vocación, el precio de hacer periodismo y de tratar de hacerlo bien en un país tan violento y con tanta corrupción e impunidad como México. Un precio que se paga caro, sí, que ha costado la vida de cientos de periodistas en el país y que, por desgracia, seguirá llevándose a más, pero que creo firmemente vale mucho la pena asumirlo. Porque como dice y repite mi amiga y compañera periodista Nayeli Roldán, el buen periodismo siempre vale la pena. Y este libro vale mucho la pena. Gracias, Manu. Wow. Estoy emocionado. No sé ni qué decir. No, pues primero agradecerte de verdad que estés aquí. No solamente que estés aquí, sino que además me consta, y bueno, nos está constando en este momento a todo el mundo, que de verdad leíste el libro a profundidad, que lo analizaste, lo comentamos muchas veces también en tu espacio radiofónico, y el que estés aquí hoy y pues comentes todo esto que te generó la lectura del libro, pues la verdad es un orgullo y me siento muy, muy, muy feliz, muy afortunado y muy privilegiado, la verdad, Luciana. Muchas gracias. Pues Manu, la verdad que creo que ahora le toca el turno de escucharte a ti, que es lo que todos venimos a hacer. Yo empezaría preguntándote cómo se construye vivir con el narco, porque estas 17 historias de las cientos que has reporteado en todos estos años, ¿por qué estas? ¿Por qué eliges estas en particular? Sí, bueno, evidentemente sí fue un proceso difícil, ¿no? De elegir por qué unas sí y otras no, porque hay muchas historias que se quedaron fuera que también hubieran sido dignas de estar en este libro, ¿no? Quizá aquí también me ayudó mucho pues, el trabajo de Eduardo, ¿no? De Lalo, de mi editor, a la hora de elegir los textos y también las fotografías, que también por aquí hay una compañera, Aranza, que me ayudó a elegir porque es un libro que tiene este plus, ¿no? De fotografías que acompaña a las crónicas. Y bueno, pues nace un poco, mira, yo siempre he tenido, la verdad, desde que era estudiante de periodismo, y yo diría que hasta antes incluso, no sé por qué motivo tenía esta vocación, ¿no? Este interés de contar el mundo, ¿no? De contar lo que yo veía. Yo por el trabajo de mi padre, que trabajaba en la construcción, cambiaba mucho de lugar de residencia en España, ¿no? Cuando era pequeño sobre todo, vivía en muchísimos sitios de España y entonces viajábamos mucho. Y a mí se me quedó mucho ese rollo de contar los viajes, ¿no? Yo me acuerdo que iba con mi libretita, así como la tuya, bien pequeñito, y iba escribiendo, ¿no? O sea, iba haciendo una crónica de mi viaje sin que yo lo supiera, y mis padres me decían, ¿qué escribes? Yo, no, pues
que salimos a las 7 de la mañana, que fuimos aquí, que paramos allá. De alguna forma esa era la construcción pues de algo, ¿no? De mi futuro yo como periodista. Siempre he tenido ese interés. Y cuando llegué a México, antes de llegar a México tenía la idea, la loca idea, ¿no? Yo quería ser corresponsal de guerra, ¿no? Yo en aquel entonces, los inicios de 2000, plena guerra de Irak, Afganistán y todo eso, yo soñaba con irme a contar la guerra, ¿no? No se dio porque evidentemente estaba muy chavo, más que ahora, y no se dio, pero pues sin saberlo, como contaste de la introducción de este libro, pues también me vine a un país que está viviendo otro tipo de guerra, ¿no? Es una guerra quizá, pues sí, no es que estén aquí bombardeando ni nada de esto, pero pues hay lugares donde la gente literal viven y vivimos en un tipo de guerra quizá de baja intensidad, pero una guerra al final de cuentas. Entonces, bueno, cuando llegué a Córdoba, a Veracruz, y empecé a conocer mi primer aproximación al tema, por ejemplo, del crimen organizado fue con los migrantes. Claro. Porque en Córdoba, de hecho hay una de las crónicas que es El precio de la bestia, es ahí en Córdoba, en La Patrona, donde estas mujeres lanzan comida al tren, ¿no? A los migrantes, y yo cuando llegué allí, y creo que fue de las primeras cosas que vi, fui con una amiga cineasta, se llama Denise Luna, y fuimos ahí a La Patrona. Yo no tenía ni idea, yo tenía nada, días, semanas a lo mucho de estar en México, y cuando vi ese tren enorme cargado de gente y a estas mujeres lanzándole las comidas y los migrantes gritándoles que Dios las bendiga más, no sé qué, a mí me generó una emoción muy fuerte, me llamó muchísimo la atención. Y entonces empecé a conocer historias de esos migrantes, ¿no? Y una de esas historias era la de un hondureño que estaba pues ahí sentado literal solo en las vías del tren. Me acerqué a hablar con él y él estaba pues llorando porque lo habían tirado del tren, los de la Mara Salvatrucha, esta pandilla de Centroamérica que cobra impuesto entre comillas por subir al tren, y se habían llevado a su esposa secuestrada. O sea, él ya no sabía nada de su esposa, estaba desesperado más porque no sabía dónde buscarla, con quién ir, a quién recurrir en un país que no es el suyo, sin documentos, ¿no? Estaba totalmente en la indefensión, y por eso empiezo esa crónica, o un poco todo el hilo conductor de esa crónica es él, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a ver muchos temas de desaparecidos, desaparecidas, que creo que es la gran crisis que está viviendo el país, una crisis que, a pesar de que las autoridades, sobre todo, pues son tanto las de ahora como las pasadas y las anteriores, son muy reacias a reconocer, o de plano no la reconocen, ¿no? Porque sería reconocer que esta política de seguridad que nació con la guerra contra el narco y que sí está vigente hasta nuestros días, pues no está funcionando o no está dando los resultados que debería de dar, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí fui tocando muchos temas, también el de las madres buscadoras, el de los niños y jóvenes que han sido reclutados por el narco. Creo que también es un tema muy... El tema de la niñez está muy presente en mi libro, ¿no? Porque creo que son las principales víctimas de esta guerra. Bueno, de hecho, la foto de la portada, ¿no? Sin ir más lejos, la tomé ahí en el Antepacua, en Michoacán. Un niño con una pistola y que tenía pues una actitud, ¿no? Cuando le pedí permiso para tomar la foto, como muy retadora, ¿no? Porque habla mucho de cómo la violencia está impactando en nuestras juventudes, ¿no? Y bueno, pues también hay textos referentes a cómo se está organizando también la sociedad mexicana ante la violencia. Por ejemplo, está el texto de Acapulco, solos ante el huracán del crimen, que surgió a raíz del huracán Otis hace un par de años, y de cómo a los muy pocos días o incluso horas de este huracán, cuando empieza a haber toda una situación de saqueos terrible en la ciudad, eso parecía The Walking Dead, o sea, parece una ciudad, no sé, una película de estas de apocalipsis zombie, ¿no? Todo el mundo corriendo para todas partes, hogueras, robando, todo. La gente en las colonias se organizó para evitar estos saqueos, ¿no? Entonces también está esa parte como un poco cuál está siendo la reacción de la sociedad mexicana ante lo que es vivir con el narco, ¿no? Manu, hay una parte justo que mencionabas recién sobre el tema de las infancias y las juventudes, ¿no? ¿Cómo acercarte o cómo te acercas tú a los jóvenes para hablar de un tema tan difícil, a sabiendas de que tampoco hay demasiada opción, ¿no? Y es un poco lo que queda plasmado en el libro. O sea, estas juventudes pues, no tienen un poco para dónde ir. ¿Cómo te acercas a ellos? Sí, hay varios textos diferentes. Hay uno que es En tierra de chapus, ¿no? Le puse así.
La vida en tierra de Chapos, que ahí fue, yo iba buscando entrevistas de otra crónica que también está aquí, que es la de La pesadilla de los Muñoz, y yo fui a Ciudad Anáhuac, en Chihuahua, a hablar con esta familia que el Día del Padre llegó un grupo armado, eran de policía local, y se llevan a los 8 integrantes de la familia, todos hombres, se los llevan secuestrados y a la fecha, más de 10 años después, no se sabe nada de ellos. Y entonces una de las mujeres que quedó en esta familia vivía en Krill, que es un pueblecito mágico muy bonito que está en la sierra de Chihuahua, en la zona esta del Triángulo. Y entonces dije, bueno, pues voy a ir ahí a entrevistarla. Y cuando llego a entrevistarla, pues estábamos en la entrevista de este caso de los Muñoz y de pronto llega su hija, que tendría 13 años o 14, si mal no recuerdo en ese entonces, y llegó bien así, ¿no? Diciendo, mamá, los sicarios llegaron a la escuela y se llevaron a unos muchachos. Y entonces nos quedamos la mamá y yo mirándonos como, ¿cómo? Sí, pero no se los llevaron a la mala, ¿eh? O sea, se los llevaron para trabajar en la siembra y les pagan $100 y entonces la chica empezó a hablar, en 10 minutos empezó a decirme, no sé, una cantidad de información de narco, claro, que para una niña era como de, esto es increíble, ¿no? O sea, empezó a hablar de cuernos de chivo, de trocas, de cárteles, de no sé qué, ¿no? Te decía incluso en qué lugares de la región era donde se cultivaba tal tipo de marihuana o tal tipo de, ¿no? Es una niña, ¿no? Entonces la mamá lo que me decía era que esta niña, por la desaparición de su padre, la desaparición forzada a manos de policías, pues había quedado evidentemente muy traumada psicológicamente. Era una niña que expresaba mucho con el tema de la violencia, ¿no? Es una niña con problemas de violencia, que no quería hablar con los psicólogos, que estaba como muy enojada, ¿no? Y que veía en los sicarios del cártel de Sinaloa como un ejemplo, más que como algo malo, ¿no? O sea, ella decía, pues si me pagan $100 al día, pues yo igual sí le entro, ¿no? O sea, claro, ya una niña de esa edad, en ese contexto, pues cómo vive la violencia, ¿no? Luego hay otra crónica, que creo que también es de las más duras, que es la de México destruyendo el futuro, que es parte de esta investigación también que publiqué en Animal Político, en la que entrevisto a varios jóvenes sicarios, menores de 29 años, tenían como 25 años así. Uno era que había trabajado para el cártel de La Línea y otro estaba activo en la banda esta de los Mexicles, que es como una banda que trabaja, entre comillas, para el cártel de Sinaloa ahí en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y bueno, yo un poco la idea era que nos contara cómo un joven acaba en un cártel, digámoslo así, como de manera voluntaria, en el sentido de que no son reclutados a la fuerza. Claro. Pero cuando tú ya hablas con ellos te das cuenta que obviamente no hay nada o sea, de que sea algo que ellos quieren, ¿no? Sino que todo su contexto, su proceso de descomposición social, de que están solos, de que la mamá pues tenía ya problemas de adicciones. De hecho, uno de ellos, que es con el que empiezo la crónica, contaba que cuando él tenía 8 años, su mamá, que era trabajadora sexual, pues para que el niño no estuviera molestando, lo drogaba con heroína. Y entonces el niño empezó a ser adicto a la heroína desde los 8 años. Cuando la mamá muere, cuando él tiene 14, nadie en la familia se quiere hacer cargo de un chaval que ya es adicto a la heroína, que ya está en la calle, y pues él y su hermano acaban en la calle, literal, viviendo. Y entonces ahí es cuando él cuenta que llega gente del cártel y les ofrecen, entre comillas, de nuevo trabajo, ¿no? Para que hagan trabajo sencillo, de llevarme un paquete de aquí a aquí y tanto dinero. Y como tú ya estás adicto, te vamos a pagar con droga, claro, para que no tengas problema, ¿no? Y entonces de ahí van subiendo de escalón. O sea, primero eran pues eso, los recaderos, y luego al final acabaron siendo, que hasta de alguna forma eran como conocidos en Juárez. Era un equipo, el equipo de hermanos, uno era el sicario y otro era el halcón, es decir, el que identificaba a quién tenían que eliminar y el que eliminaba, ¿no? Y ya no pueden salir. Y ya de ahí no puede salir. Entonces, al final el hermano pues traiciona al cártel, lo matan de una manera brutal, él lo cuenta en el libro, y él de alguna forma se libra porque lo detienen, lo meten en la cárcel un tiempo y sale y como que medio se quiere salir del cártel. En ese momento estaba ayudando a una organización civil que ayuda a jóvenes con problemas de adicción. Bueno, más que ayudarles, les da como un trato digno, es decir, les da claro, pues, ropa limpia, les da jeringas nuevas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él estaba ayudando de esa forma, ¿no? Entonces sí, es un tema muy recurrente el de la infancia, el de la juventud, el de la adolescencia, porque creo que son ahora mismo pues, los que están viviendo más estas consecuencias de la guerra contra el narco, ¿no?
Yo, Manu, cuando leía, claro, el narco ya se ha instalado como la palabra que usamos para definir al crimen organizado, pero la verdad es que el narcotráfico, el tráfico de narcóticos, digamos, solo es una parte, ¿no?, de este pulpo que es el crimen organizado, y que además se ve muy bien en la crónica, ¿no?, porque aparece la extorsión, aparece el cobro de derecho de piso, aparece los talamontes, ¿no?, la tala ilegal. ¿Qué otros, digamos, y creo que eso es un ejemplo, pues, de cómo el crimen organizado y la violencia se ha extendido, y esto lo pones también en tus crónicas? Sí, yo recuerdo, Luciana, cuando llegué, eso en 2008, se decía todavía mucho esto de que, bueno, si tú no te metes con ellos no se meten contigo, se dedican nada más como al tráfico de drogas, pero pues si tú no estás en eso, no hay bronca, ¿no? Pero incluso a partir de ese 2009, ahí, por ejemplo, ahí en la ciudad de Córdoba, por aquí hay gente de allá que me entenderá muy bien, se empezó a ver que el tema del narcotráfico dejó de ser eso, de narco nada más, ¿no? Es decir, ya toda la ciudad estaba, pues, con la bota en el cuello de esa gente. Es decir, yo me acuerdo con anécdotas tan sencillas, tan simples. Recuerdo que cuando llegué a Córdoba no tenía mucho que hacer y me iba a comprar unos DVDs piratas. No se debe hacer, pero bueno, lo hacía. Compraba unos DVDs piratas del Dr. House. Entonces, el que me vendía estos DVDs así de un día a otro, ¿no?, que tenía como un puestecito ahí. De ahí hay una frase en el libro, pero no dices que era propia, ¿eh? Solo dice, aquí no se venden ni los piratas venden. Sí. Y entonces, de un día para otro me sube el precio como al doble, así. Digo, oye, pues, ¿qué pasó, no? O sea, empiezas ya a negociar, ¿no? Me dicen, no, es que el precio no lo pongo yo. No te puedo dar otro precio porque es el que ponen esos señores. Y yo, ¿de qué señores me hablas? Dijo, sí, pues los narcos. Y yo, ¿cómo? Sí, los Zetas son los que ponen el precio a esto. O sea, ellos son el negocio, son los dueños de todo el negocio, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver que la influencia que tienen ya estos grupos es hasta el detalle más mínimo de la vida cotidiana. Luego, evidentemente, empiezas a ver que hay extorsión a todos los antros, a los mercados, a todo lo que te imagines. Ellos ya están ahí presentes cobrando un impuesto, evidentemente que no debería existir, pero cobrando extorsión, ¿no? Cobrando derecho de piso. Y ya luego empiezas a ver que el tema de los migrantes lo tienen totalmente controlado, totalmente cooptado, ¿no? Y entonces ya empiezas a ver que no solamente, obviamente, no es solo en Córdoba eso. O sea, ya empiezas a ver que es en muy buena parte del país, ¿no? En Michoacán tenemos que les cobran derecho de piso a los limoneros, a los del aguacate, hasta la señora que vende tortas aquí, la ciudad. O sea, ya es como que están muy, muy arraigados en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por eso en el libro, en las crónicas, también se ve eso, ¿no? De que no solamente ya es un tema de que homicidio o de tráfico de drogas, sino que ya es tráfico de personas, es extorsión, es la tala ilegal de los montes, que también, por ejemplo, hay varias crónicas relativas a Michoacán, donde la gente se organizó en autodefensas para defender los bosques específicamente, porque llegan talamontes patrocinados por el crimen organizado que consumen el agua de la zona para los laboratorios de droga, por ejemplo, y entonces dejan el bosque pues, en indefensión, atacan también a todo el tema del santuario de la mariposa monarca. O sea, el narco, lo que entendemos por narco, pues ya está en toda la vida cotidiana de México, ¿no? Y creo que estas crónicas con los diferentes temas que se tratan, así lo aborda Luciana. Manu, hay, digamos, a la hora de escribir siempre hay cosas que quedan fuera, ¿no? Por tema de edición, por tema de tiempo, por tema de espacio. ¿Hay algo que te quedó afuera de vivir con el narco que dices, se los voy a contar ahora? Hubo una crónica que se llamaba Busque a su hijo entre los muertos, que es una crónica también dura. No es tanto una crónica sobre que un chavo desaparecido por el narco, sino más bien es la crónica de unos padres, de la desesperada búsqueda de unos padres en el Estado de México, buscando a su hijo en un contexto de narco, con unas autoridades que no tienen la capacidad, ni el tiempo, ni quizá las ganas de buscar a un joven que fue a un convivio y desapareció. Entonces esta familia se quejaba de nosotros no somos los de los 43, ¿no? Y por supuesto no se trata de meritar ni que un caso sea más que otro ni nada, ¿no? Pero evidentemente hay casos que son más mediáticos, tienen más atención, y este caso era de un chavo judoka, además, no, de taekwondo,
campeón, también era, tenía medallas de matemáticas olímpicas, era un chavo así, y entonces la familia pues tuvo que organizar así a todo el pueblo, que me acuerdo que hasta prestaban drones y todo para irlo a buscar una laguna, donde finalmente lo encontraron, pero lo encontraron ellos, ¿no? Claro. Entonces esa crónica se quedó fuera en ojalá que si hay otra segunda parte, aquí Lalo tomará nota, se puede incluir porque también creo que era una crónica bastante importante, ¿no? Déjame hacerte una última pregunta y creo que después estaría bien escucharlos, que seguramente tendrán sus preguntas, y creo que es una de las partes más relevantes, ¿no? ¿Cómo hacer para romper con la indiferencia, digamos, con historias tan violentas, pero que conocemos, ¿no? Conocemos la violencia que hay en el país y sin embargo llega un momento donde ya parece que resbala. ¿Cómo rompemos con esto? Es muy difícil, Luciana, ojalá que tuviéramos la respuesta, porque yo creo que uno de los principales retos de este libro y del periodismo también en general acerca de este tipo de historias y de temas es precisamente el que son tantas las historias que una masacre tapa otra, un caso tapa otro, también todo el tema, digamos, político, ¿no? De que siempre hay un interés por, ay, no, es que ustedes son bien exagerados, de que eso ya no es nota, ¿qué más nuevo vamos a contar, ¿no? Entonces es difícil decirle a la gente por qué es importante conocer estas historias. Y para mí, aunque pueda sonar como quizá demasiado cursi o romántico, pero pues el darle voz a estas víctimas, sobre todo, porque este no es un libro sobre el narco per se, eso también me gusta mucho destacarlo, no es un libro sobre sicarios, sobre el cártel de Sinaloa, de no sé dónde, que el capo tal, el capo... No, es un libro sobre las víctimas y al mismo tiempo es un libro sobre nosotros, sobre todos y cada uno de nosotros, porque ya si lo piensas bien, ¿quién no tiene o uno mismo, o un familiar, o un amigo, o un vecino, o un amigo del... O sea, ya el narco, digamos, los tentáculos se extendieron tanto que están, como decía también, ¿no? Y bien comentaba Ricardo Rafael, ¿no? Se nos metió por debajo de las uñas y creo que es una gran definición. Entonces, creo que por eso uno de los grandes retos es decirle a la gente por qué es importante y por qué es importante insistir en contar esto, porque hoy somos los que estamos leyendo este libro. Ojalá que mañana ni hoy seamos los que estemos del otro lado de la historia, pero si así fuera, pues creo que es importante que un periodista esté ahí para contarlo, ¿no? Y para decir, esto está pasando, porque el no contarlo, el no decirlo, es lo que también fomenta ese ciclo monstruoso de corrupción y de impunidad, ¿no? Porque las cosas se hacen y se repiten, las masacres se repiten porque se puede, porque hay una impunidad. Entonces, si ni siquiera las podemos contar, pues entonces todavía más vía libre para esa impunidad. Entonces, por eso creo que es importante pues empatizarnos al menos con las historias, ¿no? Creo que es un libro que también está, el objetivo por lo menos era ser que fuera un libro muy cuidado, de que no chorreara sangre, que no fuera un libro morboso, que no fuera un libro... Es un libro duro, sí, no voy a decir, no creo que se pueda negar, pero es un libro escrito con mucha empatía y que lo que busca es agarrarte así de la pechera, decir esto está pasando, pero también busca generarte cosas, generarte emociones, generarte que sí, que te enojes, que digas, ¿cómo puede estar pasando esto? Pero también te genere una empatía, de decir, bueno, pues estos somos nosotros, ¿no? Esto es lo que está pasando en nuestro México de hoy, ¿no? Que creo que está viviendo una de las épocas más oscuras desde que es un país, ¿no? Moderno y demócrata, pero es un país que tiene un gran problema de gobernabilidad, ¿no? Me imagino que habrá preguntas por ahí, creo que estaría bien. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Aquí hay varias. Muchas. Ay, gracias. Yo quería preguntarle si es que alguna vez se ha sentido en peligro o violentado o algo así, ya sea por recopilar alguna historia o por investigar. Muchas gracias por venir. Pues en peligro. Pues mira, sabemos que vivimos en un país muy violento en general y un país que en lo particular es también muy violento en contra de la prensa, donde hay más asesinatos de periodistas, donde hay muchas agresiones de muchos tipos, ¿no? Donde también pues muchos periodistas trabajan con la autocensura porque tienen ese miedo, ¿no? de publicar. Yo siempre lo he dicho, el hecho de vivir en Ciudad de México, trabajar para un medio como Animal Político, un medio nacional, el tener el respaldo de periodistas nacionales tan importantes como por ejemplo ahora Luciana o Nayeli, que está por aquí, pues te da también un cierto nivel, quizá de, no sé si decirlo de protección, pero no es lo mismo hacer periodismo desde aquí que hacer periodismo en Culiacán.
o hacer periodismo en el propio Córdoba, en Veracruz, o en Tamaulipas, ¿no? O sea, claro, eso no te hace o sea, que estés totalmente fuera de riesgo, de peligro, ¿no? Eso siempre va a estar ahí, y cuando vas a hacer estas crónicas a estos lugares, como acabo de decir, Ciudad Juárez, Acapulco, Chihuahua, pues claro que tienes que tomar muchas precauciones, ¿no? Y el riesgo siempre va a estar ahí, ¿no? A veces hay que calcular si el riesgo es aceptable para hacer este tipo de trabajo, o si de plano no es aceptable, pues nada vale la vida, ¿no? Ninguna crónica, ningún reportaje, ninguna nota, ninguna entrevista vale la vida, ¿no? Entonces, pues sí tengo miedo, pero es un miedo, digamos, controlado, por así decirlo. Pues nada más, hay muchas cosas, pero lo último que aterrizaste en cuestión de empatía, lógicamente hay una diferencia entre el término empatía, manejado por ejemplo en México, en España, y a mí me interesaría ver el punto de vista si te has cuestionado en Alemania, cuando la infraestructura es muy diferente y se puede hacer más cosas que aquí. Aquí parece que son puros sueños, puras idealizaciones sobre algo que ya está pactado. ¿Hay alguna reflexión que podrías hacer entre Europa y la realidad de España-México? Uy, está difícil esa. Está difícil porque llevo mucho tiempo fuera de España, la verdad. Yo siempre digo, mira, España es un país también pues como todo, ¿no? Con sus problemas, también hay problemas de violencia, también hay problemas de corrupción. Por lo que yo sé de compañeros míos con los que hablo, que trabajan allá, pues ellos no tienen quizá ese temor que aquí podemos tener de que puede haber una agresión, tanto de gente de la delincuencia como de las autoridades, que de hecho son principalmente los número uno agresores, son las autoridades, según los informes del artículo 19, por ejemplo. O sea, las agresiones vienen principalmente de estos grupos en el poder, más que de los grupos delincuenciales. Y en España, pues, hasta donde yo sé, no sucede tan así, ¿no? Hay más libertad en ese sentido, ¿no? Aquí, pues, siempre tienes que estar con ese pendiente. No solamente te tienes que cuidar de la delincuencia organizada, del crimen organizado, sino también de las autoridades y también de estos, sobre todo en esta administración pasada, de estos discursos tan fuertes, ¿no? Desde el púlpito presidencial, pues atacando con nombres y apellidos, hasta publicando por ahí teléfonos y todo, ¿no? A la prensa que no es cómoda para el poder, ¿no? Y entonces eso lo hace todavía mucho más difícil porque te genera también un desgaste emocional de estar pensando, bueno, ¿qué va a pasar cuando publique esto? ¿Qué me van a decir? ¿Qué oleada de bots me va a venir? ¿Qué? ¿No? Entonces eso lo hace más complicado. Creo que sí es un contexto todavía muy diferente en el de que vivimos aquí y en el de otros países, porque también pues, el contexto en el que se vive aquí pues, es también bastante distinto, ¿no? Le quisiera preguntar si la actual campaña de combate al narcotráfico bajo el nuevo secretario de Seguridad y la acción conjunta de todos, en los noticieros sacan toneladas captadas y laboratorios rotos, o sea, unas cantidades gigantescas de captura de droga y acciones en Sinaloa y todos los estados, da algo de esperanza, puesto que la presión de Trump es tan tremenda, entonces como que se ha acelerado mucho el poder al menos captar ciertos grupos, claro que brotan como hongos después, es lo que se dice, y porque el problema es tan antiguo de la pobreza y la indefensión de los campesinos en zonas apartadas de México. Entonces, esto en sí pues puede ser un pequeño tapón o no le da esperanza el hecho de que estén un poco más activos el ejército, la seguridad y no sé qué otra, la Marina y Guardia Nacional. Sí. Todas esas instituciones trabajando juntas, según los noticieros yo veo que han hecho mucho últimamente, no sé qué opine. Bueno, esperanza ojalá, a mí me encantaría tener esperanza, ¿no? Y sí es cierto que ha habido estos anuncios mediáticos, ¿no? Lo que me preocupa un poco es que esto se produzca a raíz de la presión de Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no lo hacían antes, ¿no? O sea, entonces, pues va a estar muy interesante. ¿Cómo se llama usted?
Rosa María, va a ser muy interesante ver en estos meses que vienen, sobre todo en este contexto de la negociación, de los aranceles, de si te pongo aranceles, si no, no, espérate que yo te voy a mandar unos soldados, así, ¿no? Ver realmente si, y también con esta designación, ¿no?, de cárteles mexicanos como grupos terroristas, que si va a implicar realmente algo. Estamos viendo ya todo esto de los vuelos de drones que supuestamente vigilan a los narcos. Se va a poner muy interesante realmente ver si esto va a ejercer una mayor presión sobre los grupos del crimen organizado y eso va a hacer que de alguna forma baje el problema. Pero creo que todavía es muy pronto, Rosa María, para decir si esto nos puede dar esperanza o no. Ojalá, o sea, esa va a ser la exigencia, ¿no?, de que realmente haya resultados, pero creo que todavía es muy pronto para saberlo. Mucha gente se inclina por esas opciones. Sí. No sé qué le parece su opinión. Muy interesante eso también, porque justo hace un año estuve en El Salvador, me invitaron a dar un taller ahí a periodistas sobre periodismo de investigación y fue muy interesante porque cuando llegué, nada más llegar, iba yo en el taxi y por supuesto sabe que los taxistas, no sé si aquí hay alguno, pero son junto con los periodistas de los más chismosos que hay. Entonces yo le preguntaba, oiga, ¿cómo ve esto de Bukele? Lo mejor que nos ha podido pasar. Entonces yo le decía, ¿pero por qué? Dice, mira, ¿ves este parque? Aquí antes no se podía caminar porque era de la Mara. ¿Ves aquel otro? Tampoco. A esta colonia ni te podías acercar porque era de la Mara. Y ahora, mira, todos los niños jugando, la gente puede poner su negocio sin temor a que lo extorsionen. Entonces yo le digo, oiga, pero pues este Bukele es un poco dictador, ¿no? O sea, ¿cómo la ves? Dice, pues a lo mejor sí, pero ahora mismo lo que más necesitamos es vivir en paz. Y cuando yo hablé con los compañeros de la prensa allí, ¿no?, del taller, vi la otra cara, porque ellos me decían como, está muy bien que vengas hablando de periodismo de investigación y cómo lo haces tú en México con la plataforma de transparencia y todo esto, pero aquí ya no tenemos plataforma de transparencia, ¿eh? Este gobierno la quitó, o sea, no tenemos datos oficiales, estamos a ciegas. ¿Por qué? Porque ahora ya es lo que diga el señor Bukele y punto, ¿no? Entonces ves como ese otro extremo de que hay un riesgo de dictadura muy importante, pero por otro lado la gente dice, bueno, yo no podía poner un puesto de pupusas porque me cobraban, ¿no? Pues mi hija no podía salir a jugar porque se la llevaban, ¿no? Entonces, creo que a la larga eso va a terminar mal, pero ahorita, en ese resultado, la gente con la que yo platiqué, de todo tipo, no les preocupaba tanto el tema de que Bukele pudiera ser un dictador, sino que veían más bien que vivían más en paz. De hecho, ya la migración salvadoreña bajó mucho, y cuando fui a Honduras poco tiempo después, ahí me decían, aquí lo que se necesita es un Bukele, porque no podemos ir a ningún sitio sin que nos cobren extorsión. Entonces es un gran peligro, porque yo no tengo duda de que Bukele es un dictador. Entonces es como, ¿qué va a pasar en el futuro inmediato, próximo? Pues es bastante interesante también verlo. Nos quedan 5 minutos, creo que tiempo para una pregunta más, tal vez 2. Bueno. Manos, qué bueno. Buenas tardes. Primero, agradecerle su participación en la Feria del Libro. Muchísimas gracias. Acá. No te veía, perdón. Muchísimas gracias por exponer este tema tan importante que realmente pues lo vemos día a día en la violencia dentro del país, ¿no? Una duda que me surgió es, ¿cuál sería su crítica desde una perspectiva política sobre este tema del narcotráfico? ¿Política? Uh-huh. Pues, buena pregunta. Mira, la verdad, te voy a ser muy, muy sincero. Siempre procuro dejar todo el tema de la política fuera de mi trabajo. O sea, mis ideales políticos son los que son, pero procuro que estén fuera. No es algo que me guíe a mí a la hora de decir esto sí, esto no. La verdad, soy bastante pesimista políticamente hablando. Sé que va a sonar muy fácil todas son iguales, pero es que firmemente lo creo. Entonces, yo me pongo mucho más del otro lado, ¿no? O sea, del lado del cuestionamiento, ¿no? También hay que tratar de ser justos, ¿no? No nosotros de decir que todo está mal, que nos hace mal. Si, por ejemplo, ahora, como decía Rosa María, están haciendo estos operativos y capturando droga y todo, pues sí, qué bien, qué bueno, ¿no? Ojalá que así siga y que el problema, quisiéramos que ya no haya este problema de violencia, ¿no? Pero realmente
me veo mucho en el otro extremo, o sea, por eso nunca me planteo políticamente este tipo de preguntas, ¿no? Perdón que no te responda concretamente, pero es así, ¿no? No, al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Manu, un gusto conocerte. Hola. ¿En qué momento tú decidiste escribir de las víctimas del crimen organizado? ¿Y por qué? Pues yo creo que fue desde muy del inicio, ¿eh? Mira, yo cuando estaba en España también, no hacía todavía este tipo de trabajo, pero sí publicaba también cosas sobre la migración, que en España también es un tema, ¿no? El de los migrantes que llegan desde el África subsahariana. Y me interesaban mucho sus historias, es decir, qué hay detrás de un migrante que ha sido detenido o que se ahogó en el mar o que se ahogó en el río Bravo. ¿Por qué llegó hasta aquí persiguiendo qué? ¿Por qué arriesgó su vida? ¿Por qué arriesgó la suya y la de su familia? ¿Qué pasó en el camino, ¿no? Entonces siempre he sido como que siempre me ha interesado mucho eso, ¿no? El detrás de la cifra, ¿no? Murieron 500 migrantes al cruzar el río Bravo. Sí, pero cada uno son una historia. Cada uno tenía una motivación, cada uno tiene algo importante que el mundo debe saber, ¿no? Entonces, yo desde que llegué a México y empecé a ver a estos migrantes en el tren, eso es lo que me impulsó, ¿no? El iniciar a contar las historias. En realidad, en ese entonces tampoco estaba como pensando en voy a contar las historias de las víctimas del narco, sino como un poco contar, esto me parece digno de ser contado y que se necesita contar al mundo, ¿no? De lo que está sucediendo, porque somos parte de la historia, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento que cuando pasen los años, y ojalá todo haya mejorado, recordaremos, ¿no? Los años cruentos de la guerra contra el narco, y el contar lo que sucedió a las personas, a los ciudadanos mexicanos y a quienes vivimos en México, creo que es parte del objetivo mío como periodista, ¿no? Entonces por eso empecé a hacerlo. Gracias. Una más, sí. Bueno, yo te quería preguntar personalmente si tú alguna vez has sufrido una amenaza o un atentado contra tu persona por el desempeño de tu trabajo. No, toco madera. Sin patas mi cabeza. No, afortunadamente no. Como decía antes, creo que no es lo mismo trabajar desde la capital y en un medio nacional, aunque evidentemente eso no te exime de nada, ni de ningún riesgo, pero de momento la verdad que no he tenido esa situación. Y también es verdad que aunque pueda sonar así el libro, Vivir con el narco, te van a matar, ¿no? Creo que no es un libro, como es un libro que está centrado en las víctimas, en contar las historias de las víctimas, no es un libro, si me hubieran dicho, por ejemplo, oye, queremos que escribas un libro sobre los hijos del Chapo, yo hubiera dicho, pues hijo, con la pena, pero no creo. Porque creo que sí es más riesgoso, es más personal para ellos ese tipo de historias y de libros, ¿no? Al final es un libro sobre víctimas y sí, obviamente se mencionan las barbaridades que hacen los cárteles de la droga, pero no es como un libro tan personal en contra de ellos y creo que eso también te da una cierta protección, ¿no? Ok, gracias. ¿Podemos una más? Sí. No sé quién tiene el micro. Hasta que dejen de aplaudir yo canto. Es que sí, mira, nadie me dice nada, yo me sigo, Manu, hasta que nos corra. Muchas gracias. Mi pregunta va más dirigida como al nivel personal. Yo recuerdo alguna ocasión en la que llegué a leer sobre desapariciones y un mes después seguía teniendo pesadillas. Entonces, a nivel personal, ¿cómo se sobrelleva el estar en contacto con esta clase de situaciones todo el tiempo? O sea, ¿hay como alguna herramienta o vaya, cómo se pasa bueno, esto? buena pregunta. Sí, te recomendaría que leyeras el epílogo que comentó antes Luciana, porque ahí cuento mi experiencia, ¿no? O sea, de qué me sucedió a partir de empezar a cubrir este tipo de temas, especialmente, como has dicho tú, el de desaparecidos. Es como un tema que todos los temas me generan un impacto, obviamente, ¿no? Pero el de ver a madres buscadoras, esa empatía que generas con ellas, pues te genera también como un impacto mayor emocionalmente. Entonces, yo no sé si haya una herramienta, más allá de que evidentemente yo, por ejemplo, voy a terapia regularmente, creo que eso es algo muy importante, que hoy día tiene que ser visto como algo de lo más normal y natural, para poder, digamos, de alguna forma adquirir esas herramientas emocionales a la hora de poder manejar
este tipo de estrés, este tipo de historias, este tipo de frustración también muchas veces, ¿no? Entonces, el que tengas una persona, una terapeuta que te ayude a canalizar todo esto, creo que es fundamental. Más allá de eso, no se me ocurriría, no sé si tú tengas alguna herramienta especial para lidiar con esto, más allá pues de también intentar pues cuidarte, ¿no? Emocionalmente. Yo, por ejemplo, en una de estas crónicas que fui en la de la Casa de los Martirios, que es una crónica también muy dura, es una casa que era literal era una fosa clandestina, y cuando empezaron a salir como los cuerpos, me acuerdo que los peritos forenses me decían, no, lo típico, güerito, ven, para que veas, ¿no? Y yo, no. O sea, porque realmente no voy a publicar las fotos, no voy a hacer ninguna descripción de lo que se ve allá abajo, y sé que a mí me va a marcar emocionalmente, me va a generar un impacto negativo emocionalmente. Bastante ya es estar aquí, en este lugar tan horrible, como para además ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser quizá un pequeño tip de mi parte, ¿no? Bueno, ahora sí ya creo nos que dijeron ya lo están corriendo ya. Pero si quieren también la firma de libros, si quieren podemos platicar un ratito.